Habrán asado a ese cura. Estaban ustedes hablando fuera de foco de la duración de los vuelos o a raíz de los aterrizajes que hacemos. Un día de esto me encontré ahí a veces me mandan por ejemplo un video o algo así, que es una noticia que es la que uno quiere, el tema que uno está interesado, pero al lado vienen otras cosas y uno ahí como que por curiosidad se mete. Entonces a mí me encontré una que contaba que hay una línea aérea norteamericana que en cierto año se ahorró $40,000 con solo ordenar que le pusieran una aceituna menos a la comida. Entonces, Martini. Pues qué dicha, porque no se les ocurrió quitarle un galón de gas a cada avión. Cuando yo vivía en Nueva York, que es una bebida clásica de Nueva York, el martini seco. Entonces yo siempre pedía, no quiero con aceituna, démelo con cebollita. Entonces me corregían. Eso no es un martini, ese es un, ¿cómo le llaman? Bueno, otro nombre, onion o no sé. Bueno, tiene otro nombre. Sí, no, pero así es que es raro estos burros. Se trata de, en lugar de la aceituna, sí, claro, porque sabía mucho más rico con la cebollita. Gibson. Ese no es martini, ese es un Gibson. Bueno. Dame un Gibson. Sí, qué carajo. Pero es una casi religión ahí. Vos salís a almorzar en la zona comercial de los bancos y todo eso, y ves la cantidad de copas de martini, ¿verdad? Es lo que toman el martini seco. Un año y pico, y había una práctica muy curiosa de tipo popular. Cuando alguien quería ir a tomar tragos y estaba solo, entonces se paraba en la acera o en una esquina y entonces ponía así un dedo o dos dedos, que significaba que quería uno o dos compañeros para ir a beber tragos. Qué bueno. Entonces otros se acercaban y se iban a tomar tragos. Sí, qué bueno. Eso no se acostumbra. A mí me enseñó fácilmente. En otros países yo no lo he visto. El embajador. No sé si ahora se practica en la URSS o no. Ahora es otra época, pero bueno, en la URSS no existe. El embajador en ese entonces soviético, que era un tipo cultísimo, que fue el que le tocó ser juez cuando el alemancito aquel aterrizó en la Plaza Roja y lo absolvió. Y fue un escándalo, porque un tipo de veras, de una cultura, y era encantador, simpatiquísimo. Y entonces la Embajada de Costa Rica estaba en esta esquina y aquí, al frente, es decir, esquina opuesta, estaba la Embajada Soviética. Entonces nos invitaba a desayunar. Y a mi mujer le encantaba porque él servía el rojo, el caviar rojo. Unas tortas de caviar, y yo nunca he podido comer caviar, no me gusta. Y la mujer de él era una gordilla simpaticísima, y entonces me decía, ¿a usted no le gustan los huevos de pescado? Le doy un par de huevos de gallina, y me servía el par de huevos de gallina, mira, todo el mundo los huevos de pescado. Pero este decía que, y lo probé y de veras, es riquísimo, decía, vea, cuando quieren aprender a tomar vodka, un buen vodka, y nos regalaba las botellas de uno que se llamaba Moskovskaya, no era el Stonish, Moskovskaya, era azul. Y decía, vea, entonces llenaba unas copitas así y las ponía en el freezer. Sí. Y entonces, dejémoslo un rato. Ahora sí, vamos a brindar. Y sacaba helado, riquísimo, pero delicioso. En general se mete la botella de vodka al congelador. Al congelador, sí. Y se sirve pero frío. Como aquí lo usan como si fuera ginebra, ¿verdad? Con las mezclas esas, y sabe a lo que le pongas, ¿verdad? Sí. Porque, pero sí, mi mujer sí aprendió eso y siempre pone unas copitas en el refrigerador, en el freezer. Y entonces dice, brindemos, toma su... Es delicioso. Hay una cosa cierta que, y en eso yo no, imagínense, si yo soy de la Alajuela que puede saber de eso, pero usted fue a Moscú porque usted me contó. No, pero a mí yo hice un recorrido que ahora te cuento. A mí el caviar me encanta. Sí. En general las huevas de pescado, pero el caviar... Y claro, una de las cosas que... ¿Vos sabes el origen del caviar?
¿De dónde? De los centuriones. Centuriones. Es romano, dice, son huevos de centurión. No, pero a mí, yo no sé, quisiera averiguarlo, porque una vez yo era muy amigo del agregado cultural de la Embajada Soviética en Costa Rica, y una vez hubo una recepción a la embajada y me invitaron y tuve que avisarle que lamentablemente no podía ir porque tenía algo. Me dice, no, llegue tarde. Y entonces dije yo, voy a ver qué se trae este fulano. Con llegue tarde. Y cuando llegué, de veras ya todo estaba como disperso, no había ceremonia, y entonces me lleva a un lugar en la embajada y me sienta en una mesita toda corronga Corronga, ese rato no oí eso. Sí, y entonces corronga. había un recipiente con tapa puesto así, levanta la tapa y había una bandejita llena de unas huevas de pescado, pero que eran como del tamaño de uvas pequeñas. Mira, ¿En serio? me dice, a usted le va a gustar esto, porque ya yo había hablado que me gustaba el caviar. Y entonces, claro, me lo tomé con vodka, el vodka frío, tan frío que era espeso. Ah, sí, pero es riquísimo. Y entonces, ya me sirvió la boca. Nunca he probado una cosa más deliciosa que esa. ¿Y eso qué era? Eran huevas de pescado, pero no sé qué clase de pescado era. Posiblemente eran de bicenturión, ¿verdad? Porque eran muy grandes. Eran de decurión. De decurión. Un tri. Un tri securión. Pero mira qué raro, nunca más viví eso en ninguna parte. Y verdaderamente recuerdo con una gran claridad el sabor. Y claro, y yo solo. Sí, porque él me lo había guardado. Porque llegaste tarde. Por eso llegué tarde. Llegaste tarde buscando. En Venezuela a veces servían lo que llaman la hueva de pescado, que es lo mismo. Sí. Entonces tiraban una tirilla. Y hacían así. En un plato, ¿no? La servían. Y bueno, sabía rico, uno se acostumbra. Tal vez uno no hacía la comparación con el caviar porque tiene otro tratamiento, pero digamos al final era lo mismo. Sí, sí. Una cosa que es en materia de huevos que es rico son los huevos de iguana. Ah, sí, cuando niño yo comí. Yo soy muy... En San Salvador los he comido. Sí, yo no, yo Qué sigo cosa muy... más deliciosa. Yo- Aquí no me acuerdo de haberlos comido. Yo en Alajuela... A mí no me gustan las comidas extrañas, yo soy de arroz y frijoles. De veras. Sí, toda la vida, sí, no sé por qué, pero en mi casa mi papá era muy amplio y que comía corazón y riñones y sesos y... Yo eso sí como. Y yo no podía. Y mi mamá, no, usted tiene que probar. Y probaba y me vomitaba. Entonces, Pero la primera vez que yo comí sesos no sabía que eran sesos. parecían Fue croquetas de pescado. Con una tía política mía, Elba Malavasi, hermana de Enrique Guillermo Malavasi, casada con un tío mío, Gilberto, y ya fallecieron los dos. Estábamos en San Carlos y sirvieron una cosa deliciosa, así toda revuelta con tomates y no sé cuánto y cebollita. Y entonces mi tía Elba dice, ¿quiere más? Y digo, sí, yo repetiría estos huevitos otra vez. Y me dice, no son huevos, son sesos. Sí, eso, como que las tías tienen esa costumbre. Yo tenía una tía en Limón, la esposa de Abel Robles, doña Nini, hermana de mi padre, que le encantaba engañarlo a uno. Y entonces servía unas croquetas de pescado. Y cuando ya te lo habías empujado, eran sesos. Y así se pasaba haciendo riñones y un montón de cosas, los disfrazaba. Y yo de veras, no sé, nunca pude aprender, siendo una casa donde se comía de todo, y no, el organismo mío, no. No, a mi esposa no le gusta la pechuga. A mí me gusta la pechuga, a ella le gusta el muslo de pollo, ¿verdad? Sí. Un día de estos yo compro, cosa que no hacía, digamos, yo hago compras y entonces veo unos pargos preciosos y compro un par de pargos para que los preparen, ¿verdad? Y nos preparan los pargos, nos los dejan hechos, y en la noche cuando veo a mi mujer reclamando, que como yo le compré pechuga y no sé cuánto, y yo me como aquello y pensando que era pechuga también, después del pleito. Y era un pargo pero preparado de una manera tal que no sabía ni a pescado ni a pechuga. Está bueno.
Pues sí, ahora que dijiste que estuviste de embajador, ¿cuántos años estuviste 2 años. en Moscú? 2 años. ¿Nunca viajaste en el Transiberiano? No, no, Ah, no. bueno, a mí Pero me lo acaba tocó- de hacer un amigo mío que es el próximo embajador, Federico Picado, bueno. a Venezuela. A mí me tocó Acaba de hacerlo, irse. porque cuando 15 días andábamos duró ese buscando barcos, como en Namucar, 15 días se estaba hizo escala. Cuba, Sí, y sí, estaban claro. varios otros países que eran de esa órbita, entonces teníamos que averiguar. Y los precios que nos daban en Moscú eran extraordinarios, mucho más bajos que los otros, que por ejemplo NBO, que inglesa, que ahí terminamos con NBO. Y entonces nos dieron los precios y dice, pero tienen que ir a Vladivostok para concretar esto. Y entonces un nicaragüense, Delgadillo, Regis Delgadillo y yo nos fuimos en el Transiberiano. Puchica, pero fue ahí como 12 días. Sí, claro. Y dije yo, ¿cuándo fue que dije, puta, todo era blanco? Me decía, seguro era en invierno. No, sí, sí, sí. Ahora, hay algunas ciudades muy bonitas en el trayecto. Eso dicen, pero dicen que es un viaje pesado. Y Claro, sobre sí. todo que nosotros íbamos supuestamente en un vagón de lujo y que pasaban con gallinas. No, yo una vez hice en el año 68 un viaje por tren desde Bulgaria hasta Moscú. Ajá. Pesado también, 2 días de viaje. Sí, claro, claro. O sea, Ah, no, pero los días es aguantable. pero aún así era Sí, sí. Pero yo me imagino que fue más pesado para los que lo construyeron. Claro, claro, claro. Ah, bueno, pero el cuento es este. Cuando llegábamos a las diferentes ciudades donde había comisario, que era el que revisaba la oferta, entonces examinaba y aquí le falta tal cosa y aumentaba el precio. Cuando llegamos a Vladivostok, el precio de los barcos era más alto que el de Londres, del NBO. Eso fue lo que destruyó la Unión Soviética, esas sinvergüenzadas de los comisarios que hacían lo que les roncaba la gana. ¿verdad? Y no había, a pesar de ser de un gobierno centralista, no lo era. Es curioso que... El mismo Gorbachev cuando inicia su reforma, entre la reforma que inicia y digamos que empieza, es mandar al retiro casi 5.000 funcionarios del partido y de la administración pública que tenían cierta edad para arriba, entonces los pensiona. Sí. Eso fue Sí, claro. como robarle los huevos al águila. Sí, sí, Exactamente, claro. porque ahí se Claro. enfrentó a toda la clase. Sí, sí, claro, claro. A la Al gerontocracia, todo, a la gerontocracia soviética que era muy poderosa. Sí, sí, claro. Incluso los congresos de la juventud comunista, cuando alguien iba a un congreso de esos, de pronto el representante juvenil comunista tenía 58 años. Ah, bueno, pero ¿sabes que esa fue mi sorpresa? De acuerdo. Cuando fui por primera vez a una conferencia internacional de estudiantes, era en Canadá, en Quebec. Había un representante de la Unión Del Internacional de Consomol. Estudiantes. Ah, bueno, Era un checo. Y cuando se paró a hablar, yo vi un viejito hablando. Es en serio. Sí, es que yo hubo me una imaginaba que eso era gerontocracia juventud realmente, detrás sí, de la... era el control Claro, partidario claro, que había de todo, entonces esa gerontocracia era temible. Y el que rompió con eso fue Yeltsin, realmente. Yeltsin fue el que empezó y fue el que impuso a Gorbachev, así, lo metió a la brava. Bueno, lo defiende del golpe. Sí, así, claro. Quiero decir que Claro, sí, sí, claro, estuvieron lo en sostiene, el poder, después lo sé. ¿cómo era? Borracho y Gorbacho. Sí, sí, es que Yeltsin era un gran woman. Ahí sería interesante tal vez analizar, yo no tengo, digamos, otros elementos ahorita, pero digamos, la esposa de Gorbachev, Raisa. Me parece que está... Ay, sí, Bellísima, ¿verdad? pero Sí. era enorme, pareció un... No. Era una mujer frágil. No, no, Ah, no, claro. pero Una no. silueta muy bonita. Sí, Perdón. sí, perfecta. Perdón, yo la vi en San Francisco 2 veces en unas actividades a las que asistí y se había vuelto un... Es que se enfermó. Pero le dio después de un haber tumor. dejado el poder. Ah, bueno, sí, claro, claro. Cuando estaba en el poder. Sí, era una mujer simpática, muy estilizada, bonita, linda. Ah, mira vos. Preciosa. Mucho caché. Sí, Porque, sí, ah, sí, Una definitivamente. presencia. Yo gozaba porque yo en el transcurso... La que era gorda era la esposa, pero así, como un elefante, era la esposa del Shevardnadze. del polaco, del Jaruzelski. bigote, No, de Valesa. de Valesa, que se llamaba Danuta, que dicen los que conocieron eso, que ese fue el cerebro
detrás de Leitch, y que ella era íntima del Papa, cuando era sacerdote, porque era el confesor de ella. Hay toda una historia interesantísima sobre Danuta, y ese sí era un elefante, era una vieja gorda. Yo estuve frente a frente en el espacio de 6 meses en Tiflis, en San Francisco, de Shevardnadze y Gorbachev. Pero resulta que los dos tenían unas esposas que eran como un ropero. ¿Ah? Qué raro. Sí, no, te lo juro. Raiza era, No, es más, Raiza. murió siendo delgadita, perdón. Sí, claro, no, viste, te enseñaron otra. Yo no he visto una biografía de Raiza, pero me encantaría leer algo. Claro, Yo lo recuerdo, así es como lo recuerdo. Fíjate que Seguro era otra. me acuerdo. La viste con anteojos de aumento. No, y tenía un traductor permanente Seguro. que era igualito a un presidente de México. ¿A quién? Aquel de los dientes. No, el que se fue a Irlanda porque lo iban a pescar. ¿Cómo se llamaba? Alemán. No. Ahorita nos acordamos. Bueno, ¿qué importa? Era igualito. Oye, a propósito, yo venía una vez de Buenos Aires, de una reunión de la CEPAL en Buenos Aires, y en el asiento así adelante venía un tipo leyendo el Glasnost. Y yo me quedé viendo así y vi que decía tal Gorbachev. Y yo, el que había visto anteriormente era el otro libro, él escribió 2. ¿Cómo se llamaba el otro? Perestroika. Entonces me tomé la libertad de acercarme y le dije, ese libro es de Gorbachev. Sí, cómo no. ¿Y de qué trata? Dice, bueno, es que después de Perestroika, le dije, ese es el que leí yo. Y me dice, sí, pero él lo que quería, en este libro lo dice, es lo que tanto habla a su presidente de la Casa de Cristal, que las cosas se hicieran a la vista de los ciudadanos. Ese es Glasnost. Por eso se llama así, pared de vidrio. Y el que introduce a Gorbachev en Europa es la Thatcher. Claro, si a la Thatcher le impresionó. Thatcher es la que visita, lo introduce, lo lleva a Inglaterra y le abre las puertas europeas. Y ella Gorbachev, hizo unas declaraciones que parecía primer ministro de no sé dónde. Y Gorbachev, muy inteligente el tipo, empieza a plantear el tema de que Rusia es occidental, porque el occidente europeo termina en los Urales. Sí, claro. Y entonces empieza a meterse en ese cuento que es. Pero ¿cuál es el origen de Gorbachev? Vos que sos especialista en eso. ¿Era dirigente comunista? No, yo sé. Pero no digo yo. Bueno, pero hay una leyenda sobre el origen español de Gorbachev. Sí, es que eso es lo que he oído yo, vos lo comentaste. Sí, pero ese es muy... Un republicano español de la guerra. No, anterior a la guerra civil, emigró un español de apellido Gorbacho. Gorbacho. Y emigró, hasta donde recuerdo, a la región de Ekaterimburgo. Ekaterimburgo. Por ahí se pasa con el ferrocarril por Ekaterimburgo. Donde nació Gorbachev. Sí, Mijail. Y bueno, la verdad es que nada de raro tiene. Es decir, Eisenhower debe haber sido alemán. Alemán. Claro. Obama de Hawái. Pero sí, claro. No, dicen. Qué mal le fue a Obama. Eso dicen, exactamente. A propósito, sí. Porque están cuestionados. Bueno, pero Obama, después de convertirse, dicen que después de la Segunda Guerra Mundial es el presidente de Estados Unidos que más diferentes países ha bombardeado. No, pero es que hombre, está con una popularidad del 30%, es decir, se cayó como un piano, increíble. Digamos, si en la composición actual del Congreso y del Senado le van a poder revertir las políticas que él ha venido haciendo de tipo sobre social. todo en la salud, ¿no? Sí, sería fatal. Él dio unas declaraciones de que él por decreto iba a sostener. Bueno, ahora ese es el pulso que se van a echar ahora estos 2 años. Claro. Él no tiene nada que perder. Ahora, dicen
algunos expositores que he oído que los republicanos que han sido electos no son radicales, no son del Tea Party ni de que son bastante, ¿cómo se llama?, revolucionarios en sus ideas. No, pero el que está jefiando es alguien que está ahí con las alas más conservadoras del Tea Party. Del parlamentarismo, sí, claro. ¿Quién? ¿El nuevo? Es que hoy dieron los datos, pero no tengo los nombres en la Bueno, cabeza. eso lo oí en la BBC, unas declaraciones ahí en la BBC en que hacían un análisis de los diferentes gobernadores electos y miembros del Senado, y decía, afortunadamente, es gente de avanzada intelectual. Digamos, conservadores progresistas, digamos. Sí, progresistas. Bueno. Conservadores progresistas. Ahí hay conservadores progresistas. Yo confieso que a mí me encantaba Obama cuando en primera administración y tal vez porque yo era de Limón. Yo estuve en la elección pero se me cayó. Yo estuve más bien en la selección de candidatos cuando estaba Hillary y Obama. Ajá. A mí me gustaba más Hillary, el discurso, sí, toda la cosa. Sí. Sin embargo, yo veía a Obama, digamos, como un gran polemista. Sí, tremendo. No le veía las perspectivas. El hijo mío que vivía allá en Estados Unidos, sigue viviendo allá, me decía, Obama aplasta a Hillary. ¿Cómo va a aplastar la oiga? Dice, negro mata mujeres. Negro mata mujeres. Bueno, ese que hay que aterrizar. Aquí la gente va a preferir votar por un negro que por una mujer. Y resultó. Billetera mata galán. Bueno, hay una cultura que todavía no permitía que una mujer accediera. Sí. Qué curioso. Sí, que hay que pero yo sí, perdón, nada más para terminar esto. Cuando comenzó y oyendo sus exposiciones y sus discursos, me agradaba, encontraba que era un tipo excepcional dentro de la cultura norteamericana. Y ya a finales de la primera administración se me había caído. Después lo reeligieron. Por inercia. Ya no me gustaba, ¿qué va? Bueno, ese que hay que el aterrizar. vicepresidente es un hombre muy culto. El próximo presidente de Estados Unidos debería ser chino. 500,000 chinos están en Estados Unidos estudiando. Hay más japoneses. Hay mucho más japoneses. Japoneses, Dios mío, San Francisco, Los Ángeles, todo eso. Por la calle vos te los encontrás, parece que estás en Tokio. Increíble la cantidad. El otro día leí que habían más de 500,000 chinos en universidades en Estados Unidos. Imagínate. Bueno, ahora sí, aterricemos. Para mí era mucho.